Hola a todos. Hoy nos vamos a adentrar en la vida y en la obra de Franz Boas, quien es para nosotros el pensador central de nuestra materia, Corrientes Antropológicas 2. Fundamentalmente porque, como habrán visto ustedes, nosotros tenemos estructurado el programa en dos grandes partes. La primera de ellas desarrollamos los fundamentos teóricos y filosóficos, a partir de los cuales luego se van a derivar un conjunto de líneas de investigación, líneas que han sido desarrolladas a partir de las sugerencias de Franz Boas. Bueno, primero vamos a comenzar señalando que el desarrollo de la antropología estadounidense tiene una dinámica llamativa. Si bien el evolucionismo había impregnado sus inicios, como hemos podido ver ya en las clases anteriores, en cualquier introducción general a la antropología o manual, ustedes van a poder observar que se señala siempre a Franz Boas como el padre de la antropología norteamericana. Esto, decíamos, nos llama la atención porque Franz Boas justamente no es de origen americano como lo era Morgan. Por el contrario, era un alemán que va a batallar desde posiciones muy contrarias al evolucionismo el desarrollo de nuestra disciplina. Es por eso que decíamos que queremos comprender cuál es esta dinámica llamativa. Nosotros sabemos que las investigaciones de Morgan constituyeron aportes fundamentales en el campo de la teoría del parentesco y fundamentalmente en ese esfuerzo extraordinario, colosal que hacen los evolucionistas y particularmente Morgan para trazar una historia general de la humanidad basándose fundamentalmente en el estudio comparativo de fuentes de origen tanto históricas y literarias como en cuestionarios y administración de encuestas que él distribuyó a lo largo de todos los continentes, junto con el trabajo de campo que él mismo llevó adelante durante más de 20 años. Pero Morgan no es el padre de la antropología norteamericana. A finales del siglo XX tuvo lugar una revolución en el seno de las ciencias sociales. Esta revolución sacudió las bases del pensamiento, proponiendo una nueva mirada del hombre y de la cultura. Esa rebelión había tenido como origen la influencia del pensamiento idealista alemán, prefiero decir germánico, que otorga más importancia a la subjetividad que a la realidad objetiva. Se trataba de una perspectiva que rechaza que las infracciones a las normas establecidas por la racionalidad europea occidental deban expresarse en términos de ignorancia y error, tal como lo planteaba Taylor. ¿Recuerdan? Si hasta ese momento la razón se había impuesto como el principio organizador, como el principio articulador de la cultura, ahora va a comenzar a plantearse con fuerza otro eje fundamental. Ya ahora va a ser el sentimiento, el principio explicativo que dé cuenta de la dinámica de la cultura. Por lo tanto, las instituciones humanas ya no van a ser esencialmente racionales, sino que están fundadas en el sentimiento. Y por lo tanto, para poder estudiarlas, el investigador deberá asumir los principios del pueblo que está estudiando. En tal sentido,
fue que nosotros hemos recorrido la obra de Dilthey. Dilthey, como ustedes recuerdan, se propone fundar la independencia de las ciencias del espíritu, fundándose en una nueva concepción de hombre, concebiéndolo como una unidad estructural que incorpora a los atributos de la razón, el del sentimiento y el de la voluntad. Entonces, será esta unidad completa y compleja la que se dirija a la vida, teniendo el sentimiento una gravitación central. No insistimos, como hemos visto desde comienzos de años, no porque la razón no sea importante, sino porque la razón es débil frente a la emoción. Estas ideas eran las sostenidas por los intelectualistas. Esta centralidad del sentimiento es muy importante en la perspectiva de Boas, como vamos a ver, porque va a aparecer vinculada al papel del hábito, que es un aspecto central en su análisis, aspecto que desarrollaremos en las próximas clases. Si nosotros quisiéramos estilizar el análisis, podríamos señalar que para Morgan el propósito fundamental era trazar un cuadro general de la historia de la humanidad, estableciendo periodizaciones basadas en el desarrollo de la cultura material, a la cual estaban asociadas lógica, pero no necesariamente la evolución de las otras instituciones. Y quiero insistir en que pongamos atención en que el objetivo fundamental era proponer un cuadro, trazar una historia, un esquema, un desarrollo conjetural de la historia de la humanidad, cuyas conjeturas estaban destinadas a ser suplidas por las investigaciones concretas, pero de ninguna manera el evolucionismo propone una historia empírica. Bueno, una vez trazado ese cuadro, esas periodizaciones generales y avanzadas las investigaciones, los pensadores van a ubicar el eje de sus reflexiones en otro punto. El cuadro general ya estaba diseñado. Ahora los objetos o los sujetos de estudios debían ser abordados desde una mirada más cercana. Y desde esa mirada más cercana se debía estimar la validez de la aplicación de los principios generales a esos casos concretos. Estas normas generales realmente son susceptibles de ser aplicadas en otros conjuntos culturales diferentes de la Europa occidental. Debemos evaluar las infracciones a esa norma o el no seguimiento con los mismos principios. Bueno, acá está el comienzo de lo que luego se llamará el relativismo cultural. Esta perspectiva se plantea como si empleáramos el zoom de una cámara. Cuando alejamos la lente podemos ver los aspectos generales, accedemos a la totalidad, que es lo que hacían los evolucionistas, pero no podemos sentir las palpitaciones del alma humana. Cuando acercamos la cámara podemos ver los detalles, percibir los sentimientos, generar simpatías o antipatías, pero perdemos en generalidad. Entonces me interesa que podamos observar que los propósitos fundamentales de los evolucionistas y de estos rebeldes antievolucionistas eran diferentes. ¿Quién era Franz Boas? Bueno, Boas nació en Minden, en Alemania,
en el seno de una familia judía, pero era una familia judía que había abrazado los principios de la Ilustración. Se trataba de una familia asimilada. Esto es un dato no menor, muy interesante, porque pertenecen a ese conjunto de familias judías, como lo han sido también la de Kafka, la de Walter Benjamin, que pertenecían al sector de los asimilados, donde los principios religiosos no eran sostenidos como un aspecto central de la vida cotidiana. Es más, su familia, la familia de Boas, se podría decir que era fundamentalmente libre pensadora y Boas se crió en ese ambiente de libertad e independencia de pensamiento. Bueno, él se formó en física, matemática y geografía, cursando sucesivamente en las universidades de Heidelberg, Bonn y Kiel. Va a ser justamente en esta última universidad, en la de Kiel, donde cuando sucedió la quema de los libros, la gran quema de libros durante el nazismo, que sus obras también van a quedar bajo fuego. Boas también se apasiona por el estudio de las humanidades, por el estudio de las lenguas, de la psicofísica, hasta que en ese camino va llegando a la antropología. Si bien nosotros podríamos pensar que todos los elementos de su pensamiento estuvieron presentes desde el inicio, nos gusta pensar que el recorrido de sus ideas desde la física a la antropología se correspondió con un itinerario geográfico que va desde Alemania hasta América, pasando por el Ártico, donde tiene sus experiencias cruciales, fundamentales. Bueno, como decíamos, en sus comienzos él había estudiado física y geografía, se va a doctorar en 1881 con una tesis sobre el color del agua marina. Esta tesis va a ser fundamental, también lo vamos a ver más adelante, pero hay 3 o 4 investigaciones que son fundantes sobre su pensamiento. Bueno, en este periodo él experimentaba la influencia de Federico Ratzel, que era un geógrafo muy importante de Alemania, que llevaba adelante la propuesta del determinismo geográfico. El determinismo geográfico planteaba que el clima, el paisaje y los recursos de la naturaleza van a gravitar fuertemente en la idiosincrasia de la existencia humana. Sin embargo, Boas va a observar que no necesariamente las culturas viven sujetas a las determinaciones externas, dando lugar al papel creador, a la plasticidad creativa del género humano. Bueno, Boas tiene correrías sumamente azarosas y muy interesantes por el Ártico y termina desechando, como producto de su trabajo, termina desechando el determinismo de Ratzel. Dejamos acá y seguimos en el próximo video.